Ya chicos, vamos a comenzar con el final. ¿Por qué vamos a comenzar con el final? Porque hoy día es el último capítulo de este libro, ¿no es cierto?, que nos ha acompañado todo este semestre. Y, y de ahí vamos a tener ya la próxima semana un par de charlas. Creo que son 2 semanas de charlas. Y de ahí comenzamos con otro material. Así que hoy nos despedimos de esto. ¿Ya? Así que, ¿quién me puede decir? Está más difícil aún. Yo siempre pregunto, ¿qué me pueden decir de la clase anterior, ¿no es cierto?, cuando estuvo Andrés? Y eso es difícil, ¿no es cierto? Tengo que dar pistas de cosas. Pero ahora le puede hacer más difícil la pregunta. ¿Quién me puede decir que hablaron 2 semanas atrás? Porque la semana pasada fue el Día del Padre, así que no hablaban del libro. Es que hablaron 2 semanas. Tiene una espada láser la Cris. Es una Jedi. ¿Y a quién me puede decir que hablaron 2 semanas atrás? No se acuerdan de ser diligente, ser un siervo. ¿Se acuerdan de esas cosas? ¿Qué más? Ser un aprendiz. Para finalmente ser un ganador. Bueno, ¿qué significa, no es cierto, tener... se me enganchó el audífono. ¿Qué significa tener un corazón conforme a lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Eh, la relación que Dios tiene con nosotros tiene que ver con el corazón y tiene que ver con el deseo de nuestro corazón. Espera un segundo que voy a bajar esto. Estoy como mirando para arriba. A ver si me puede caer el computador. Ahora sí, claro. Tiene que ver con el deseo, ¿no es cierto?, de nuestros corazones, con el deseo que cada uno de nosotros tiene que tener como en lo más profundo del corazón. Y una de las grandes preguntas que muchos cristianos nos hacemos, y sobre todo los jóvenes, ¿no es cierto?, es con respecto al propósito de Dios, ¿cierto? A todos nos gustaría que Dios un día nos dijera, tu propósito es este, ¿cierto? Tu propósito para mi obra es este. Tú vas a ser un pastor, tú vas a ser una gran maestra de la escuela dominical, tú vas a ser un siervo, un músico, no sé. Y nos gustaría que Dios nos dijera eso. Pero en el fondo hay que ir descubriendo también para qué uno es bueno y para qué Dios, ¿no es cierto?, lo creó de cierta forma y le dio ciertos talentos. ¿Ya? Eh, Lo importante por eso es saber y conocer el propósito de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es lo difícil. Hay que, obviamente, para saber el propósito de Dios, tenemos que estar y conocer a quién, a Dios, ¿no es cierto? Si no conocemos a Dios, no vamos a saber el propósito, ¿no es cierto? Porque muchas veces nos pasa, por ejemplo, en nuestras casas, que nosotros sabemos, si queremos pedir permiso va a salir una fiesta o alguna cosa, o un regalo o algo. Yo sé que tengo que ordenar mi pieza y no sé qué, y tengo que ayudar a poner en la mesa o ayudar a la cocina. ¿Por qué? Porque sé lo que a mi mamá le gusta o a mi papá le gusta, entonces si ellos ven que yo me porté bien o hice mis tareas y ayudé, ¿no es cierto?, en lo que tenía que hacer, eh, puede que ellos me den permiso, ¿no es cierto?, o me den lo que yo estoy pidiendo, ¿no es cierto?, o lo negociamos previamente. Con Dios pasa lo mismo. Si yo no conozco cómo agradar a Dios, ¿no es cierto?, y no conozco qué es lo que va a querer Él, tampoco voy a saber qué es lo que quiere Él para mí, ¿no? Eh, entonces, eh, es importante, bueno,
cuando uno no conoce el propósito de Dios, es como cuando uno está perdido, así como cuando uno está como en el desierto y no sabe para dónde va, ¿cierto? O cuando está en el océano. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de viajar en barco y ver así mar para todos los lados. Yo una vez tuve la oportunidad, mi suegro era marino, así que alguna vez viajé con él. Y, y claro, o sea, como que uno siempre iba viendo tierra hacia al horizonte, a un lado, entonces se iba, como que iba teniendo una referencia. Pero había momentos en que se perdía la tierra y como que era mar para los dos lados, para todos lados, para adelante, para atrás, para donde uno mirara, había mar. Y en verdad era como angustiante, así como que decía, si el capitán no supiera hacia dónde vamos, no tuviera sus radares y sus cosas, que mapas, en verdad no sabríamos dónde ir. Y no sé si alguien acá ha estado en Scout o algo así similar, pero ahí como que también te enseñan como cosas así, como cómo guiarte, no sé, con las estrellas y cosas como más de la naturaleza, ¿no es cierto? Cómo guiarte por el... Agustín está con problemas técnicos ahí, ¿no? Entonces, el no saber la voluntad de Dios es como eso, es como estar perdido, es como estar sin saber hacia dónde tengo que ir, ¿no? Eh, y cuando uno lo logra descubrir, hay que aferrarse a ello, ¿no? Hay veces que uno incluso no sabe 100% si es la voluntad o el propósito de Dios para mí, ¿cierto? Sí, cuál es mi propósito, ¿no es cierto? El propósito de Dios en mi vida. Y, y muchas veces como que no tenemos así como claridad porque, como les decía, nos gustaría que Dios nos mandara una carta, ¿no es cierto? Ya, yo quiero que tú seas, bla, 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 o que me sirva de tal forma. Entonces, como lo vamos descubriendo en el camino, a veces pensamos, sí, es esto. Y después nos damos cuenta que eres bueno para otra cosa. Ah, no, es esto otro. Entonces, pero una vez que se descubre, hay que quedarse con eso y aferrarse a eso. Eh, hemos hablado a lo largo de las clases, ¿no es cierto?, de vivir el propósito de Dios en distintas áreas, ¿no es cierto?, en la familia, con los amigos, en la educación, con las metas, en la iglesia, en la pureza, ¿no es cierto?, y como un testimonio. Y si Dios nos dijera, yo quiero hacer esto, ¿no es cierto?, y eh, quiero hacer esta obra, ¿no es cierto?, quiero construir esto, eh, y nos dijera que nos necesita a nosotros. ¿Quién de nosotros no le gustaría ser parte de eso? ¿A alguien no le gustaría ser parte de lo que Dios va a construir? Si supiéramos, si pongámonos en el caso, si supiéramos que Dios va a ser, no sé, de la reina, no sé, de la comuna de la reina, o de la iglesia, ya encuentro un concierto de la reina, una de las iglesias eh, con más gente, con un llamado, no sé, poderoso, y lo supiéramos. ¿A alguno de nosotros no les gustaría ser parte de eso? ¿O a todos les gustaría ser parte de eso? Sí, ¿no es cierto? Nos gustaría ser parte, ¿ya? Y para, para ser parte de eso, ¿no es cierto? Y para ser parte del plan y de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Obviamente que hay que cumplir ciertas como normas. Primero conocer a Dios, ¿no es cierto? Y si no conocemos a Dios, como les decía, no vamos a poder hacer las cosas. Eh, y hay algunos aspectos básicos en cuanto al conocer a Dios, ¿no? ¿Cómo es la forma más básica de conocer a Dios? Obviamente leyendo la Biblia, ¿no? Yo ya les comenté hace un par de semanas atrás el tema de que para mí la Biblia es como el manual del usuario, ¿no es cierto? Eh, de hecho, hoy día, les voy a contar, hoy día instalé un horno eléctrico que compramos que nos llegó así la semana. Entonces, antes de enchufarlo, yo leí el manual. Leí el manual porque yo les conté que yo leo los manuales de las cosas, ¿cierto? Entonces, yo leí el manual y salía ahí todas las cosas, ¿cierto? Prenderlo por primera vez, va a salir olor a quemado, ¿cierto? Eh, lave las cosas, bla, 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 etcétera. Yo me leí el manual.
Y eso, ¿no es cierto?, es lo mismo que pasa con Dios. O sea, si nosotros queremos eh, cumplir, ¿no es cierto?, así como este hornito eléctrico que compramos, cumplir las cosas para las cuales fuimos creados, ¿no es cierto?, y para las cuales Dios nos creó, tenemos que leer, ¿no es cierto?, el manual y conocer a Dios por medio de eso. ¿No? Número 2, orar constantemente. Otra forma de conocer a Dios, ¿no es cierto?, es por medio de la oración. ¿No? Y ahí es donde nos tenemos que hacer una rutina. Yo creo que es como lo más difícil, ¿no es cierto?, de hacerse la rutina de orar, porque muchas veces decimos, ya vamos a orar en la mañana, o vamos a orar antes de acostarnos, o queremos imponernos una rutina, pero el día a día nos va rompiendo las rutinas. Nos falta el que ora todas las mañanas y que de repente se quedó dormido y tiene que hacer todo rápido, o que ora en las noches, ¿no es cierto?, y ya llega la noche, está reventado, y no nos da el cuero para orar. Entonces, más que la rutina, es como el organizar las cosas en el día a día, es la rutina, ¿no es cierto?, de orar. Ya, si no lo hice en la mañana, tengo que tener mi plan, y mi rutina va a ser, si no lo hago en la mañana, va a ser, no sé, a la hora de almuerzo, o cuando llegue a la casa del colegio, bueno, cuando íbamos al colegio. Pero si no, en algún otro momento, ¿cierto? Entonces, saber en qué momento, ¿no es cierto?, yo puedo orar. ¿No? Número 3, buscar quien te discipline, ¿no es cierto? O quien te vaya enseñando, ¿no es cierto? Buscar ser el padawan de alguien, ¿no es cierto? Cuando, cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, siempre hay alguien que sabe más. Siempre hay alguien que nos puede corregir, que nos puede orientar y que nos va a guiar. ¿No? Y eso es importante saber quién. ¿No? Saber quién lo puede hacer. ¿No? No estar a la deriva, porque de repente decimos, no, si está ahí, no sé qué, el pastor. Pero en verdad, si nunca hemos hablado con el pastor, o si nunca hemos hablado con el hermano, ¿no es cierto?, de tal cosa, o con los papás de uno, pero saber quién, ¿no es cierto? Y también que esa persona lo sepa, y que también lo sepan como los papás, pues no es decir, oye, voy a ir a juntarme con Pepito, ¿no es cierto?, porque voy a conversar con él, y los papás digan, no, van a puro carretear, ¿no es cierto?, no, o sea, los papás tienen que saber quiénes, qué van a hacer, ¿no es cierto?, y por qué él. Número 4, buscar la voluntad de Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. O sea, ¿qué significa eso? Es como que con todo lo que soy, busco, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios. Con todo lo que yo tengo, busco la voluntad de Dios. Y ahí es donde yo les digo que tenemos que probar distintas cosas también dentro de este servicio, ¿no es cierto?, a Dios. ¿No? Tenemos que ya ustedes que son jóvenes, tratar de meterse en todo lo que puedan para ver, pucha, en qué realmente soy bueno. Soy bueno haciendo clases a los niños, soy bueno organizando actividades, soy bueno, ¿para qué soy bueno para Dios? ¿No? Y por último, anhelar vivir una vida conforme a las prioridades de Dios. ¿Cierto? Vivir la vida conforme a las prioridades de Dios. No a mis prioridades, no a lo que yo quiero, sino que a las prioridades de Dios. ¿Cierto? ¿Cuáles son los valores de Dios? ¿Cuál es lo que Dios quiere? ¿No es cierto? Es como lo más importante. Y obviamente que en esta búsqueda todos fallamos. Pues. Que lance la primera la piedra, ¿no es cierto? El que no tenga falla. Todos fallamos. Acá todos tenemos fallas en esta búsqueda. ¿No es cierto? Y así como hablamos alguna vez de David, ¿no es cierto? Que falló, ¿no es cierto? Pero aún así él fue bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque él siempre llegaba a un punto en donde se arrepentía y donde él volvía a Dios. No era Dios que lo llamaba, sino que él mismo se daba cuenta y él volvía a Dios. Entonces, así mismo como nosotros fallamos, nosotros, pese a nuestras fallas, tenemos que tener nuestra meta y nuestra voluntad en seguir a Dios y volver a Dios y ser capaces de cada día reconocer nuestros errores y volver a Dios. ¿Ya? Y ahí está la clave en arrepentir, levantarse y continuar. Entonces yo me arrepiento, me levanto y continúo, obviamente, el camino hacia Dios. ¿No?
Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué, qué prefieren? O sea, ¿hacer sus planes o les gustaría hacer los planes de Dios? Aunque no sepamos qué planes tenga Dios para nosotros. ¿No? Y para la... Llegó el Joan. ¿No? Obviamente, ¿no es cierto? Que yo creo que si están acá y dedicando esta horita, ¿no es cierto? Que podemos dedicar a escuchar algo de Dios, obviamente yo creo que quieren ser parte de los planes de Dios para cada una de las cosas, sin saber qué es lo que sea. ¿Ya? Una de las cosas importantes, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer, y yo les decía, es leer la Biblia. Y para leer la Biblia y entender la Biblia, yo me acuerdo cuando yo era joven, fui joven, eh, me costó mucho entender la Biblia. Me costó entender el cómo leer la Biblia. Y, y uno tiene que tener ciertas cosas como claras antes de leer la Biblia, así como solo. Porque, claro, yo decía ya, me acuerdo, llevaba como un año siendo cristiano, y me metí en un programa que tenía la iglesia, que era leer la Biblia en un año. Decía, leamos la Biblia en un año. Entonces era leer, ya no me acuerdo cómo era, pero así era como leer 3 capítulos del Antiguo Testamento y leer 2 del Nuevo Testamento, una cosa así, por ejemplo. Entonces uno leía como 5, parece, del, 2 del Antiguo y 2 del Nuevo, y iba todos los días avanzando, ¿no? Y entonces de repente, claro, uno estaba leyendo así como del Antiguo Testamento, de o sea, Levítico, así como ya puras cosas, eh, puras cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, puras cosas como antiguas, ¿no es cierto? Y de repente leía de Jesús, entonces como que me costaba como entender, ¿no es cierto? Estas cosas así como ¿y dónde estaba Jesús acá? Y obviamente uno era nuevo en el cristianismo. ¿Y qué pasa acá? ¿Por qué acá Dios mata a los otros pueblos y acá Jesús nos dice otra cosa? ¿No es cierto? Entonces son cosas como que de repente uno le cuesta, ¿no? Pero tenemos que tener 3 cosas claras en el momento de leer la Biblia, ¿no? Y esas son observación, interpretación y aplicación, ¿no? Observación, interpretación y aplicación. Y cada una de estas tiene una fórmula para poder llegar a eso, ¿cierto? La observación, interpretación y aplicación. Eh, Obviamente uno con el tiempo como que los va viendo esto y lo va haciendo, pero yo ahora en el libro lo vi y fue como, en verdad, sí, pues esto es lo que uno hace. Esto es lo que uno hace a lo largo del camino cristiano. ¿Cómo poder ver la Biblia, ¿no es cierto?, de esta forma? Ya, en la observación tenemos primero el buscar, ¿no es cierto?, los términos y no las palabras. O sea, como, ¿cuál es la finalidad del texto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere decir el texto? ¿No es cierto? No es como las palabras mismas, porque las palabras pueden significar cosas distintas en distintos lados, ¿no? Alguna vez escuché, no sé si era verdad, pero alguna vez escuché algún predicador por ahí que decía que cuando llegaron a evangelizar en África, hay un texto, parece, que habla de que es blanco como la nieve. La verdad, por eso no sé si es verdad o no, por eso. Y que allá obviamente en África no podían decirle hoy es blanco como la nieve, o en el texto algo así como que la metáfora del texto era blanco como la nieve. Entonces como que ellos no podían decirle eso, porque en verdad no conocía la nieve o no había nieve, ¿no es cierto? Entonces era como, tuvieron que modificar el texto y decir así como blanco como la leche de coco, una cosa así. ¿Ya? Por eso no me acuerdo bien cómo era la historia, pero algo así como que tuvieron que modificar el texto para que ellos tuvieran la referencia del blanco, ¿ya? Entonces acá como que da lo mismo si era la nieve o la leche de coco o lo que sea, ¿no es cierto?, blanco, ¿no es cierto? Pero lo que importa, ¿no es cierto?, es el mensaje, ¿no es cierto?, lo que se quiere entregar. O sea, que en el fondo que era blanco, da lo mismo blanco como que, ¿no es cierto? Eh, pero, pero tiene que ser eso, buscar más que la palabra, ¿no es cierto?, es el fondo, ¿ya? También tenemos que tener claro que hay párrafos,
¿ya? O sea, hay párrafos. eh, y estos párrafos, ¿no es cierto?, cuando fueron escritos, no fueron escritos como nos vemos nosotros hoy en día, ¿cierto? Nosotros vemos hoy, eh, nos vemos si tenemos, no sé, a ver, tenemos San Juan 1, 2, 3, ¿no es cierto? Y están y tienen título incluso. Si uno ve así como ya acá, yo tengo Juan 2, las bodas de Caná, ¿no es cierto? Juan 3, Jesús y Nicodemo, ¿no es cierto? Esto cuando lo escribieron, el escritor no estaba pensando, ¿no es cierto?, en ponerle título a estas cosas. Estos títulos se los pusieron después. La división por números también se hizo después, ¿no? Y por versículos, por capítulo, todo se hizo después. Entonces hay que tener claro que en los párrafos, cada párrafo tiene una intención, ¿no es cierto? Tiene un objetivo que quiere dejar, ¿ya? Le voy a pedir a la Ania que busque 1 Corintios 13. Le voy a pedir a la Damaris que busque Mateo 25, versículo 21. Le voy a pedir a la Cris que segunda de Crónicas 7:14. Y tengo eso nomás por ahora. Ya. Ania, ¿nos puede leer, por fin? Era 1 Corintios 3. 13. Ah, 3. 13. Sí. Versículo 13. No, capítulo 13, versículo del 1 hasta le digo al tiro. No, entero el 13 parece. Ya. Sí, no, sí, no es tanto, son 13. Oh, mira, el 13 tiene 13. Oh. Ya. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita, no es rencoroso. Y no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán. Las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de todo es el amor. Listo. Sí. En este capítulo que leyó la Ania, el resto, ¿me puede decir exactamente cuántas veces dijo la palabra amor? Ah, así me hace la crisis. Sí, no. No sé, yo tampoco las conté, pero es mucho, ¿no es cierto? Entonces también una herramienta literaria que se usa, ¿no es cierto?, es la repetición, ¿no es cierto? Cuando de repente quieres repetir algo muchas veces, porque obviamente acá de qué no está hablando, ¿de qué nos habla este capítulo? Del amor. Del amor, Cuando ¿no es dice cierto? amor. ¿No es cierto? Habla del Sí. amor en distintas facetas, ¿no es cierto? Y todo, entonces,
una herramienta, ¿no es cierto?, literaria es la repetición, ¿no es cierto? Yo, bueno, cuando se habla de literatura, como que igual uno lo lleva, no sé, yo en mi caso lo llevo a la música, por ejemplo, y claro, de repente hay cosas que se repiten, y si uno escucha, por ejemplo, la quinta sinfonía de Beethoven, el pa, 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 pam, pa, 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 pam, y eso se va repitiendo, ¿no es cierto?, todo el rato, es como lo mismo, acá como que, ¿qué te quiere decir? ¿No es cierto? Te quiere decir lo mismo, te quiere transmitir el mismo mensaje, y acá también el texto repite tanto una frase, ¿no es cierto? Acá en este caso una palabra, en otros casos son frases, eh, esfuérzate y sé valiente, ¿no es cierto? En Josué, entonces, también al comienzo, ¿cuántas veces se dice? Varias veces, que por eso te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no es cierto? Eh, son cosas, ¿no es cierto?, claves que ocupan los escritores del texto para poder dejar el mensaje, ¿no es cierto? La repetición. Damaris, creo que era Mateo 25-21, ¿o no? Uy, le escuchamos re mal. ¿O fui yo? ¿Seré yo? Todos le escuchamos mal, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo? No. Ya, 25-21. Ah, qué notable este efecto. Ya. Lee fuerte. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Excelente, ¿no es cierto? Entonces, acá también otra de las cosas que usamos herramientas como literarias, ¿no es cierto?, es el causa-efecto. Parece que va a volver ahí. Va a volver ahí, ahora sí. Es el causa-efecto, ¿no es cierto? Cuando alguien hace algo y viene inmediatamente, ¿no es cierto?, el efecto. Son ejemplos, son cosas que van a pasar y que también se utilizan en la Biblia. Segunda de Crónicas 7:14. No sabe ir usted donde la Damaria ahora. Casi. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, claro, acá tenemos otra herramienta que se usa, que es el sí y los entonces, ¿no es cierto? Si ustedes hacen esto, ¿no es cierto?, va a pasar esto otro, ¿no es cierto? Si hacen esto otro, ¿ya? O sea, si se portan bien, pueden tener este premio, si se portan mal, ¿no es cierto?, pueden tener este castigo. Entonces, sí y los entonces, eso también son herramientas, ¿no es cierto?, que se usan en la Biblia. Otra cosa que hay que tener también en cuenta cuando leemos la Biblia es el tema de los géneros literarios que se ocupan. La Biblia está escrita en un lapso de años, en siglos, ¿no es cierto? Y obviamente hay distintos géneros literarios, ¿no es cierto? Tenemos poesías, tenemos cartas, tenemos evangelios, tenemos, ¿qué más tenemos, cierto? Tenemos discursos, tenemos un montón de cosas, ¿no? Y que de hecho, por ejemplo, hay textos eh, que en el mismo libro van cambiando, cambia su forma de escribirse, ¿no es cierto? Como que pasan de primera persona a tercera persona o de tercera a primera, y eso porque también el lapso de escritura, ¿no es cierto?, es un lapso grande. Quizás, claro, el escritor no es que se sentó y escribió todo el libro en un día, ¿no es cierto?, sino capaz que iba recopilando información, ¿no es cierto?, y iba tal vez, o sea, uno no sabe, ¿no es cierto?, iba anotándose lo que iba pasando, ya, hoy pasó esto, y después compiló y juntó, ¿no es cierto?, de las cosas que se acordaba o que eran importantes para ellos, ¿no? Entonces, y también, ¿no es cierto?, tenemos salmos que son poesías, donde encontramos versos, estrofas, cosas que riman, ¿no es cierto? No sé si en hebreo habrán rimado tan bien como riman, ¿no es cierto?, en la traducción, pero son distintos géneros y hay que leerlos como esos géneros también, ¿no es cierto? Yo no puedo leer una narración histórica, ¿no es cierto?,
o sea, pensando que va a ser una narración de algo, ¿no es cierto? El libro de Proverbios, ¿no es cierto? O algo, porque son otra forma de escribir, ¿no es cierto? Lo escribieron de otra forma. Entonces tenemos que tener claros los géneros literarios que hay. Bueno, después de poner atención y de poder ver, ¿no es cierto?, esta observación, que es la primera parte del análisis, ¿no es cierto?, de la Biblia, deberíamos ser capaces de responder 4 preguntas. ¿Quién? ¿No es cierto? Si leímos un capítulo, por ejemplo, lo que leyó Lania, ¿no es cierto? Que leyó Corintios 13, 1 Corintios 13, ¿no es cierto? ¿Quién dijo eso? ¿Quién habló eso? ¿No es cierto? Bueno, ahora no estamos haciendo un estudio, pero como que si nosotros quisimos realmente analizar la Biblia, sí, tenemos que saber quién lo dijo, ¿ya? ¿Quiénes son los personajes que estaban también ahí? ¿Ya? Otra pregunta es, ¿qué? ¿No es cierto? El qué sucedió, qué pasó. ¿Ya? El dónde sucedió la cosa, ¿no es cierto? ¿Dónde pasó eso? En una casa, o quizá también saber, no sé, cuando analizamos, ¿no es cierto?, la vida de Jesús, ¿dónde, ¿no es cierto? ¿Dónde? ¿En una barca? ¿En Jerusalén? ¿En dónde? ¿En qué ciudad estaba? ¿No es cierto? Saber claramente dónde. Quizás, claro, no específicamente, sí, estaba en una casa, estaba sobre una roca. No vamos a ver, quizás, pero sí vamos a saber el contexto de dónde estaba. Y lo otro también, que es similar, es el cuándo, ¿no es cierto? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? O cuándo cronológicamente estamos hablando de, ¿no es cierto?, históricamente, ¿no es cierto? ¿Cuándo pasó esto? ¿En qué siglo, ¿no es cierto? Por ejemplo, las cartas de Pablo, escritas mucho tiempo después, ¿no es cierto?, que fueron publicadas también mucho tiempo después. Eso con respecto a la observación, ¿no es cierto? Con respecto a la interpretación, ¿no es cierto?, tiene que ver con qué es lo que quiere dejar el pasaje y qué es lo que quiere dejar el autor, ¿no es cierto? Como qué quiere transmitir, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decirnos? ¿Ya? Porque obviamente cada uno de los autores de la Biblia quería transmitir algo, ¿no es cierto? Quería dejar algo. Querían dar un mensaje. Me muté. No solo querían escribir por escribir, sino que querían transmitir algo, ¿no es cierto? Y muchas veces, yo pienso también, algo súper personal, que claro, tampoco eran expertos escritores, pues ninguno había estudiado literatura, ¿no es cierto? Historia de la literatura, ¿no? O no sé, sino que ellos escribían, ¿no es cierto?, por lo que vieron, por lo que sintieron, ¿no es cierto?, y cómo lo vieron ellos. Y si acá cada uno de nosotros nos ponemos a narrar, y les dijera, ya vamos a escribir todos cómo vivieron tal cosa, un hecho concreto que todos vivimos. Y todos lo vivieron de distintas formas, todos lo sintieron de distintas formas. Y lo que nos queda a nosotros es cómo lo vivieron ellos, pero lo importante es el mensaje, ¿no es cierto? El mensaje que ellos quieren transmitir, ¿no? Más allá del cómo fue que lo sintieron ellos, sino que es qué es lo que se vivió, ¿no es cierto? Que eso no debiera cambiar. O sea, si yo les digo a todos ustedes, no sé hace cuántos años fue, pero hoy día estaba viendo, por ejemplo, cuando Chile ganó la Copa América, ¿cierto? ¿Ya? Yo creo que todos lo vieron, ¿no es cierto? Todos vieron los penales, ¿no es cierto? Entonces cada uno le diga, ya chicos, escriban cómo vivieron ese momento. Todos lo van a haber vivido, no sé, yo estaba nervioso, yo estaba asustado, ¿cierto? Todos van a tener distintas emociones y distintas sensaciones, pero el hecho es uno, ¿cierto? O sea, el hecho es uno. Y eso es lo que hay que tratar de llegar, ¿no es cierto?, cuando analizamos la Biblia. ¿Ya? Acá para la interpretación hay una técnica que me gustó que menciona este caballero del libro, que se llama la técnica de las 5C. 5C. ¿Ya? Y la primera C tiene que ver con el contexto, ¿no es cierto? ¿Qué estaba sucediendo antes y después? ¿Qué sucedió después? ¿Ya? Para poder tener, ¿no es cierto?, una buena interpretación. ¿Ya? Lo otro es, yo creo que en inglés suena bien, por eso el nombre de las 5C, pero en español le llaman las referencias cruzadas, ¿no es cierto?
las referencias cruzadas. Y es como cómo otros pasajes, ¿no es cierto?, intervienen en el texto que uno está leyendo. ¿Ya? La tercera C es la cultura, y tiene que ver, ¿no es cierto?, con la cultura y en tratar de entender el contexto, les digo yo, del escritor y del momento en que fue escrito, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo un texto que escribió, ¿no es cierto?, un rey con conocimiento y sabiduría de un rey, ¿no es cierto?, a lo que escribió, ¿no es cierto?, quizás otra persona, ¿no es cierto?, que no tenía tanto conocimiento, ¿no? Como, o Pablo, ¿no es cierto? Pablo también, que era un hombre súper culto, sus cartas todas, así que tiene un saludo súper respetuoso, ¿no es cierto? Y hay otras cartas que no tienen ese saludo, quizás tan, de otros escritores que no tienen ese saludo tan, esas formalidades, ¿no es cierto?, que se tienen que cumplir, ¿no? Lo otro es ser capaz de tener una conclusión. Cuando yo leo algo, ¿no es cierto?, puedo concluir algo, ¿ya? Y ahí es cuando nosotros podemos hacer una declaración del texto. Cuando nosotros podemos decir, este texto habla de esto o quiere decir esto. Nosotros cuando ya sabemos bien qué quiere, ¿no es cierto?, decir o transmitir el texto. Nosotros tenemos una conclusión. Es como cuando lo hacen en las disertaciones, ¿no es cierto? Entonces, en conclusión, nosotros nos queríamos decir que la investigación provocó, ya, es porque ya tuvieron la información. Entonces usted puede decir, en conclusión, ¿no es cierto?, los remedios son buenos para no sé qué cosa, ya no sé. Pero usted ya tiene la información, ¿no es cierto? Entonces ya sabes todo, el contexto, el antes y el después, tiene referencia, puedes entender un poco y ya sabes, ¿no es cierto?, de qué es. Y la quinta C es consulta, ¿ya? Y acá es donde podemos consultar libros extras, podemos consultar, hay varios, ¿no es cierto?, teólogos que hacen análisis del libro. Yo, bueno, les he contado que varios años estuve en el seminario, y ahí yo me impresioné, en verdad, que hayan libros con tomos y tomos de análisis de libros de la Biblia. O sea, así como que tenemos el análisis no sé, ya no me acuerdo algún escritor, así, el análisis de, no sé, de Juanito Pérez sobre el libro de Hechos, el tomo 1, el tomo 2, tomo 3, y todo habla de Hechos, de cómo analizó Hechos por acá, analizó Hechos por allá. Entonces, como que en verdad, si uno quiere como profundizar más, hay estudios, ¿no es cierto? Y hay libros y escritores y gente que ya se dio, ¿no es cierto?, el trabajo de hacer los análisis completos, ¿ya? Y ahí uno los puede tomar y puede sacar algunas cosas. Lo que sí, claro, uno tiene que saber también las tendencias que tienen esos escritores, porque hay escritores que son de distintas líneas, ¿no es cierto?, más pentecostales, otros más radicales, otros, ¿no es cierto?, de una cultura más gringa, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que ver, ¿no es cierto?, y saber también que hay distintas posturas, ¿no es cierto? Eso con respecto a la interpretación, ¿no? Y, por último, ¿no es cierto?, en la aplicación, ¿no? Una vez que ya leímos el texto, ¿no es cierto?, lo observamos, lo interpretamos, tenemos que ver cómo chanfles, cómo diantres aplicamos esto, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Y acá es que tenemos que analizar y preguntarnos, lo que acabo de leer, ¿cómo afecta en mi relación con Dios? Lo que acabo de leer, ¿afecta en mi relación con Dios? ¿No afecta en mi relación con Dios? Lo que acabo de leer, ¿afecta en mi relación con otros? ¿O no? Lo que acabo de leer, ¿no es cierto?, este capítulo, este libro, si me embalé y leí el libro entero, ¿no es cierto?, ¿cómo afecta esto en mí? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Y cómo afecta, ¿no es cierto?, esto con respecto a mis tentaciones? O sea, ¿cómo va a afectar esto en mi respuesta a Satanás? Satanás, que me va a tentar a hacer obviamente lo contrario que me está pidiendo que haga lo que acabo de leer.
Entonces, estas como son cosas como análisis, así como que podemos pensar, ¿no es cierto? Y podemos decir, y decir, ah, esto me va a afectar, afecta mi relación con Dios de este ítem, porque, claro, acá me está mostrando, bla, bla, bla. Pero en el fondo, la aplicación no va a ser aplicación hasta que se aplique, valga la redundancia, ¿no es cierto? O sea, la aplicación no es aplicación hasta que es aplicada, hasta que yo la viva, ¿no es cierto? La haga, la ejercite, ¿no es cierto? Antes de eso va a ser teoría, ¿no? Así que, ¿no? Y claramente esta aplicación eh, no siempre va a ser aplicable inmediatamente. O sea, por ejemplo, si yo me fui en un retiro personal porque quería buscar a Dios y me fui a la montaña y me leo unos libros de la Biblia y el Señor me habla y me habla del compañerismo y estoy solo en la montaña, no puedo aplicar inmediatamente, ¿no es cierto?, estas cosas que del compañerismo, de ser prójimo, de cómo recibir al prójimo, porque voy a estar solo ahí, ¿no es cierto? Entonces, pero esas cosas, cada una de esas herramientas, uno las tiene que guardar en el corazón para el momento de cuando tiene que aplicarlas, ¿ya? Entonces hay cosas, claro, que no vamos a poder aplicar inmediatamente, sino que hay cosas que tenemos que guardar para el momento cuando se nos pide, ¿no es cierto? Tenemos que guardar como reserva. ¿Ya? Va a ser nuestra reserva, eh, nuestro comodín, nuestra carta comodín, que entonces cuando querramos o tengamos que usarlo, lo vamos a tener que tener ahí, ¿no es cierto?, en nuestro corazón, y ahí lo vamos a tener que usar, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿cierto?, del matrimonio. Ya sí, el matrimonio ya. Pero en verdad yo creo que ninguno de ustedes piensa casarse en los próximos 2 años, ¿cierto? Sino que en mucho tiempo más, ¿no? Pero claro, cuando llegue el momento, uno tiene que saber cómo actuar o las herramientas que Dios les ha dado con respecto al matrimonio, porque como hemos conversado a lo largo de todo este semestre, ¿no es cierto?, es toda una preparación, ¿no es cierto? Todos nos preparamos para servir a Dios, para cumplir la voluntad de Dios, pero también nos preparamos para ser profesionales, nos preparamos para el matrimonio, ¿no es cierto? Y nos preparamos para cada una de las cosas, ¿no? Así que eso, ¿no? No todo es aplicable al tiro, pero sí hay que atesorarlo, hay que guardarlo en nuestros corazones para que cuando lo necesitemos lo tengamos ahí a mano como un tesoro, ¿no es cierto? Como el comodín, la carta bajo la manga, y la podamos usar, ¿no es cierto? Y aplicarla, ¿no? Así que eso, chicos, eso es lo que voy a compartir con ustedes hoy, ¿no? Eh, Vamos a terminar orando. Y yo, bueno, les voy a dar un tiempo también para que me digan si hay peticiones puntuales por algo, pruebas, trabajos, eh, enfermedades, ¿cierto? Eh, Voy a orar, ¿no es cierto?, también para que cada uno de ustedes pueda, ¿no es cierto?, escuchar y estar atento a la voluntad de Dios. Muchas veces, ¿no es cierto?, uno quiere hacer la voluntad de Dios y se aleja de eso, inconscientemente. Como, no porque le hace, no porque diga, no quiero hacer la voluntad de Dios, sino que porque de repente, no sé, Dios quiere algo para uno y uno, porque es distraído, volado, ¿no es cierto? Cualquier cosa, flojo, cualquier cosa nos aleja de esa voluntad de Dios, ¿no? Y sí, hay que estar preparado y prepararse, y por eso, ¿no es cierto?, estamos en clase, ustedes están acá, ¿no es cierto?, escuchando y dedicando este tiempo, porque obviamente es un tiempo donde podemos aprender de Dios y donde podemos sacar algo, ¿no es cierto? Si bien, claro, el trabajo de cada uno de ustedes, donde nosotros le podemos decir con Andrea ya hoy para el camino, ¿cierto? Nuestra experiencia como ya más viejos, lo que nos dicen, ¿no es cierto?, los tipos de los libros y todas las cosas, ustedes tienen que hacer esto, pero ustedes tienen que hacerlo y vivenciarlo, ¿ya? No es algo que solamente por estar en la clase o estar en la iglesia, ¿no es cierto?, ustedes van a poder vivirlo, sino que tienen que día a día buscar, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios y el propósito de Dios para sus vidas, ¿ya? Así que eso, no sé si alguien quiere agregar una petición, ¿no es cierto?, de salud,
por algo puntual. Yo tengo una. Ya, diga, Cris. Mi mejor amiga, o sea, la Sofi, que aquí todos la conocen. Chuta, que Y editado. ahora sí. Y se puso silencio. La David estaba gritando. Bueno, la Sofi se fue a estudiar a Argentina este año y está tratando de volver ahora porque está encerrada ya en una pieza sin poder hacer nada y quiere volver para estar con su familia y no le está resultando mucho las cosas. Así que eso, como orar para eso, para que pueda volver. Sí. Ella está en Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí. Sí, está difícil la cosa. Yo le Bueno, cuento, la hija de la tía Anita también estaba estudiando en Argentina. Y sí. también le costó mucho volver. Logró volver, sí, le costó harto. Sí. Se tuvo que venir en auto desde Buenos Aires hasta Mendoza, así como que alguien pasa un show complicado, pero no imposible. Mm. ¿Alguien más? ¿Alguna otra petición? O gratitud también. Se puede dar gracias. Yo quiero pedir por la salud mental de todos. Yo creo que ya estamos todos como tan perturbados. Yo creo que, no sé, yo esta semana como que me pegué el alcachofazo. Igual yo salgo a trabajar, mi señora sale a trabajar todos los días y yo estoy saliendo igual un par de veces a la semana. Pero, pero por ejemplo, esto ya de tener que ir a comprar, pedir permiso para ir a comprar, ¿no es cierto? Es como terrible. Me encima ahora que uno sabe que tiene que ir a comprar 2 veces a la semana nomás para ir a comprar. Entonces como que ya me entró así la esquizofrenia del encierro y yo creo que hay gente que no puede salir, o sea, yo salgo, por eso yo salgo, veo las calles y todo, hay gente que ni siquiera eso. eh, entonces como que sí, yo creo que Dios tiene que obrar, ¿no es cierto?, en nuestras mentes para trabajar con este encierro, también con la convivencia en familias y todas las cosas, ¿no es cierto? Así que eso. ¿Alguien más algo? ¿No? Dar gracias por salud, ¿no es cierto? Que estamos todos bien. ¿Alguien tiene algún familiar cercano contagiado o que sepa de algo, no? ¿No? Ya. ¿No? Antonio, ¿tú? No, yo decía que no. Ah, tú no. Ya, ya, ya. Te Profe, entendí yo. profesor, Ania. sí, es que tengo unas amigas que no le están pasando muy bien en esta cuarentena y no sé, sería... Encima yo también les he hablado mucho del Señor y todo eso, pero no me pescan y es como frustrante a la vez, pero igual sé que, no sé, Dios sabe todo y eso, Sí. pero principalmente para que estén bien ellas, para que no lo pasen tan mal. ¿En qué sentido? ¿En el como emocional o económico o qué? O Emocional, emocional. Ya, sí. ya, ya, Y también quería dar gracias porque no me ha dolido tanto la espalda, como me ya, imaginé que me iba a doler, porque no hago nada de ejercicio, entonces cuando no hago ejercicio me debe doler más, pero no me ha dolido tanto. ya. Ah, qué bueno. Sí, qué bueno. Sí. Y eso. Ya, ya. Vamos a orar entonces, dejando todas estas cosas. Si se me olvida algo, me lo dicen ahí la amiga Sofía y las amigas de Ani. Ya, los invito a cerrar los ojos con el pulgar arriba de Agustín Reynoso, ¿cierto? Así que los invito a cerrar los ojos y a que oremos y dejemos estas peticiones delante. Señor Padre amado, te damos gracias por este día, gracias por estar juntos, gracias por poder ver a los chicos después de un par de semanas. Y de verdad, Señor, te pido que tú estés obrando en cada una de las vidas de ellos, Señor. Eh, Te pido, Señor, que tú estés mostrando, Señor, tu voluntad para cada uno de ellos y que cada uno de ellos, Señor, con todo su corazón, estén buscando lo mismo de ti, Señor. Te pido que tú los ayudes, Señor, a que te puedan conocer más, a que te puedan buscar más, a que puedan saber claramente, Señor, cuáles son tus propósitos para la vida de cada uno de ellos, Señor, y cómo nos quieres usar, Señor,
a cada uno de nosotros. Padre, te pido que tú nos guardes, que tú bendigas la vida de los chicos en todas sus áreas, Señor, en lo emocional, en lo académico, en lo económico, en sus familias, Señor. También sé tú proveyendo, Señor, y protegiendo cada una de esas cosas. De forma especial te pedimos por la Sofi, Señor, que bueno, ya se quiere venir a Chile, Señor, así que te pedimos que tú estés mostrando, Señor, y abriendo caminos en esta difícil tarea que sabemos que es el retorno, que no hay vuelos, no hay cosas, no es tan fácil también el trámite, el papeleo. Así que te pedimos, Señor, que tú estés poniendo las personas, Señor, que puedan apurar esto y que también estés dando tranquilidad a la Sofi, Señor, y a su familia, de que pronto va a estar con ellos y que podrá terminar, Señor, bueno, lo que queda de cuarentena o tiempo así encerrado, acá junto a su familia. Así que te pedimos eso, lo dejamos en tus manos, sabemos que tú vas a obrar, Señor, y que tú lo vas a tomar y que, bueno, ya tienes el control de la situación, así que te pedimos por eso. También te pido de forma especial por Ania, Señor. Primero te pido por ella porque que no se canse de hablar de ti y que esta frustración que ella siente también pueda edificarla, pueda sacar ella algo bueno, ¿cierto? Y que lo pueda transformar de otra forma en algo positivo, de quizás buscar otras herramientas, ¿no es cierto? O que ella sepa bien cómo sacar algo positivo de esto. Tú estás obrando en esto que ella está haciendo, así que te pido por ella. También por las amigas, que no lo están pasando bien, queremos que tú las estés bendiciendo, las estés protegiendo, y que también lo que Ania les ha transmitido pueda ser una semilla que esté en sus corazones. Así que te pido que este esfuerzo, trabajo que está haciendo la Ania, no sea en vano, sino que realmente quede en sus vidas. Y también te pido por salud, Señor, para todos nosotros, por salud física con respecto a este virus también, y por salud mental, en donde también ya tanto tiempo encerrados en nuestras casas hace que nos empecemos a desesperar un poco. Así que te pido que tú estés tomando también ahí el control y moldeando nuestras mentes, nuestros corazones, para darnos paciencia y poder sacar lo mejor de todo esto. Padre amado, Señor, dejo estas peticiones, Señor, y la vida de cada uno de los chicos que están acá, las dejo en tus manos, confiando, Señor, en que tú harás tu voluntad, Señor, en sus vidas. Bendícelos, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, tu Hijo. Amén.